Salmo 22 dice lo siguiente: al músico principal sobre Alejet Zahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre mío, cómo no agradecerte por tener la oportunidad nuevamente de estar juntos como hermanos, como familia espiritual, Señor. Gracias porque tú has motivado el corazón y la vida de cada uno de los presentes a venir a reunirnos como iglesia, Padre, a oír tu palabra y juntos ver lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, muchas gracias por tu palabra, puesto que es el único medio oficial el cual tú nos has dejado para poder conocerte y conocer tu voluntad, Padre. Gracias también porque has entregado este tesoro maravilloso de tu palabra en manos débiles como lo son las nuestras, Señor, de los que tenemos la responsabilidad de predicar. Es por eso, Padre, que humildemente te quiero pedir que tú me guíes. Dirígeme, Señor, para poder decir nada más y nada menos que lo que tu palabra nos muestra aquí. Padre, que tu Espíritu Santo use mis labios, que son muchas veces pecadores. Purifícalos, límpialos, Señor, para que de estos labios salga la verdad de tu palabra y podamos ser confrontados con ella y podamos ser también animados, Padre mío, a ver que tu voluntad, tu poder y tu soberanía se manifiestan a lo largo de todas las Escrituras. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos produce un gozo a nosotros maravilloso e indescriptible, Padre. Gracias porque esta mañana podemos volver a repetir y a recordar la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les decía, estos días son días especiales.
Son días en que la mayoría de las personas, ¿cierto? Salvo, como le he dicho en oportunidades a algunos hipócritas, ateos hipócritas que celebran Navidad, no creen en Dios, pero celebran Navidad. Es curioso eso, pero no importa, hay de todo. Y la verdad es que la gente en este mes está pensando y tiene algo especial en sus vidas, por así decirlo, el deseo de regalar un obsequio u otra cosa. Ahora bien, sabemos que eso lo cubre un halo de muchas veces consumismo, en el cual se ha perdido el verdadero centro de lo que recordamos, que es el nacimiento de Jesús. No nació el viejito pascuero el 25 de diciembre, sino que lo que recordamos, a pesar de que Jesús no nació efectivamente el 25 de diciembre, eso lo tenemos más que claro, pero el personaje principal, el cual nosotros celebramos en esta época, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para algunos esta fecha la esperan gustosos o expectantes, anhelantes, porque están esperando que le regalen el último teléfono que salió de moda, por ejemplo. Y sus padres, con mucho sacrificio, por 24 meses sacan ese pequeño artilugio caro por lo demás. Sin embargo, nosotros lo que celebramos, lo que conmemoramos, tiene que ver con el regalo más grande que cualquiera de nosotros podría recibir, que es el regalo de la persona del Señor Jesús, nacida en esta tierra. Él es el regalo por excelencia de parte de Dios. No hay nada que se le iguale, no hay nada que pueda asimilarle. Y es por eso que nosotros tenemos que estar siempre pensando y recordando esto, no tan solo en esta época, sino siempre, cada vez, cada semana, cada oportunidad que nosotros tengamos, tenemos que recordar el sacrificio del Señor Jesús y su nacimiento y su aparición en esta tierra. Los niños normalmente esperan en esta época que sus padres les den algo, un regalo, ¿cierto? En proporción a su esfuerzo. Normalmente los padres le dicen, ya, si te sacas tal o cual promedio, a fin de año en la Navidad te va a llegar un buen regalo, ¿cierto? Y los niños, conforme a como ellos se comportaron, ¿cierto? Como las calificaciones que tuvieron en el colegio, ¿cierto? Es que esperan algo que sea proporcional al esfuerzo que ellos hicieron. Pero el verdadero sentido de esta época es que nosotros, los cristianos, aquellos que creemos en Cristo Jesús, hemos recibido un regalo que no merecíamos. Hemos recibido el regalo más grande, como les decía, que es el nacimiento y la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Si nosotros hubiésemos recibido lo que verdaderamente nosotros debiésemos haber recibido de manera retributiva, justa, por causa de nuestro actuar, debiese haber sido el castigo eterno en el lago de fuego y azufre. Mas Dios envió a su Hijo Jesús, el mejor regalo que tú y yo podemos recibir para poder alcanzar salvación y vida eterna. Es por eso que hemos estado revisando esta serie de versículos, de textos en el Antiguo Testamento. Y el día de hoy quise parar en el Salmo 22. Un salmo, como habrán notado, que es el cumplimiento perfecto, por así decirlo, de toda la obra del Señor Jesús. Dentro, los estudiosos, los teólogos han determinado que Isaías capítulo 53, junto con el Salmo 22, son los textos que más detalles nos dan sobre la obra del Señor Jesús. Y quiero contarles un poquito sobre este salmo. Los salmos aproximadamente es un compendio que se llevó a cabo durante un periodo bastante prolongado de tiempo. Es común que nosotros atribuyamos la mayoría de los salmos a David. De hecho, David es el escritor de 73 de los salmos de la Escritura. Pero no todos los salmos fueron escritos por David y no todos los salmos fueron escritos durante el tiempo de reinado de David. Muchos fueron escritos posteriormente y se compilaron incluso como término, algunos dicen que durante el periodo del rey Ezequías. Por tanto, el periodo que comprende esto son aproximadamente 300 años entre David y lo que viene después. Incluso el libro de los Salmos posee un salmo de Moisés, el Salmo de Moisés, que aparece en el Éxodo, por ejemplo. Entonces es un compendio de cánticos y oraciones. Pero este salmo, según lo que el mismo título nos muestra, es un salmo que fue escrito por David. Dice Salmo de David. Y entendemos que David vivió aproximadamente 1000 años antes que el Señor Jesucristo naciera. La semana pasada, cuando hablamos de Zacarías, vimos que por lo menos 520 años antes de que Jesús naciera, Isaías había escrito esa profecía. Esta profecía es aún más increíble, porque fue escrita por lo menos
1000 años antes de que Jesús siquiera naciera. Y vemos el detalle cuando profundizamos y analizamos lo que este pasaje nos muestra, lo que capítulo 22 del libro de los Salmos nos muestra. Vamos a ver el lujo de detalles que nos muestra sobre la obra del Señor Jesús. Ahora bien, el Salmo 22 es considerado una trilogía, ¿ya? Es como las películas, primera parte, segunda parte y tercera parte, ¿ya? El Salmo 22 es considerado la primera parte de una trilogía. El Salmo 22 habla acerca de Jesús como el Salvador. El Salmo 23 habla de Jesús como el pastor. Y el Salmo 24 habla de Jesús como el rey. Por eso se habla de los salmos mesiánicos. Son 3 salmos que están de corrido, Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24. Y este salmo en particular, Salmo 22, nos habla acerca de Jesús como el Salvador. Nos muestra a Cristo y a nuestro Señor Jesús crucificado. Ahora bien, la exactitud, como les decía, con la cual comienza este salmo es increíble. Comienza diciendo lo siguiente. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y estas corresponden precisamente a las palabras que literalmente salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo al momento de estar crucificado. De hecho, una de las 7 frases que se le atribuyen al Señor Jesús durante su crucifixión es esta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto aparece en Mateo capítulo 27, versículo 46. Si quieren lo pueden buscar, Mateo 27, 46. Dice lo siguiente: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entendiendo que este es un salmo de David, es curioso porque los estudiosos normalmente cuando ven un salmo de David tratan de atribuirlo a alguna época en la cual David escribió este salmo, ¿cierto? Hemos visto que el Salmo 3, por ejemplo, fue escrito cuando David era perseguido por su hijo, ¿cierto? Absalón. Y así, cuando uno ve el Salmo y lo compara con el contexto en el cual fue escrito, todo tiene lugar. Pero cuando nosotros vemos este Salmo, podemos ver que no hay ninguna situación en la vida de David que se parezca de manera alguna a todo lo que está aquí escrito. Por tanto, debemos entender que este es un Salmo que Dios inspira, el Espíritu Santo inspira a David, es única y exclusivamente, prácticamente, para mostrarnos la obra que Cristo iba a desarrollar por lo menos 1000 años después. Entonces, eso es sumamente importante. Aquí, fíjense que a pesar de que muestra el dolor, la aflicción que él está sufriendo, no habla de la confesión de pecados. Normalmente un salmo de David él decía: me está pasando esto, mis enemigos me persiguen, examina mi corazón, escudriñame Dios, porque siempre él sabía que las cosas que le ocurrían eran también producto de algún pecado que él había cometido. Por tanto, él igual siempre se arrepiente. Sin embargo, este salmo en particular se habla de la aflicción de la persona aquí en cuestión, pero no se habla de perdón de pecados. De la misma forma, normalmente David, cuando alguien lo estaba persiguiendo, él decía: Dios, destruye a mis adversarios, ¿cierto? Es común eso. Pero en este salmo no aparece eso tampoco de parte de David. Por tanto, vuelve a reforzar eso, la idea de que este salmo básicamente consiste única y exclusivamente en demostrar y en relatar lo que el Señor Jesucristo iba a hacer 1000 años después. Este salmo comienza con una expresión bastante extraña. Dice: al músico principal sobre Alejet Zahar, salmo de David. Ustedes dirán: ¿qué rayos significa Alejet Zahar? Bueno, eso los estudiosos presumen que es la melodía sobre la cual se entonaba este salmo. Los salmos eran normalmente acompañados por música, ¿ya? Incluso todos los salmos son canciones que se acompañaban con instrumentos. En algunos salmos se muestra qué tipo de instrumento debía ser tocado. Y en particular, en este salmo se habla de este Alejet Zahar, que es la forma o la melodía en la cual debía ser tocado. Si traducimos de manera literal lo que significa Alejet Zahar, significa la sierva de la mañana. Ahora, esto tiene también una idea bien interesante, porque la sierva es un animal que es sumamente frágil, sumamente débil. Y la mañana es lo que ocurre después de que la noche está más oscura. Entonces, de alguna manera, la melodía en la cual se cantaba este salmo
nos mostraba de una debilidad, pero que al final de esa debilidad iba a venir la luz del día. ¿Me entiendes? Esa es como la idea en la cual se gesta este salmo. Ahora, este salmo nos va a mostrar algunas cosas de la obra del Señor Jesús. Lo primero que nos muestra es lo que Él sintió al sentirse abandonado por el Padre. Jesús se muestra aquí abandonado por el Padre. Él comienza con ese interrogante. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Esa repetición que hace, lo hemos conversado en oportunidades anteriores, cuando en el hebreo se repetía algo 2 veces, eso significaba que era algo importante. Es lo que nosotros el día de hoy escribiríamos con mayúsculas, ¿cierto? O subrayaríamos. En aquel entonces, cuando algo se quería mostrar, magnificar, como una exclamación, algo importante, se repetía 2 veces. Entonces lo que hace, la cita acá dice, Dios mío, Dios mío. O sea, hay una aflicción de parte del Señor Jesús acá, que Él está manifestando, ¿cierto? Una desesperanza en la cual Él sentía. Ahora, esa desesperanza se hace en función a una pregunta. Y esa pregunta es, ¿por qué me has desamparado? Ahora, yo le pregunto a usted, y creo que usted puede saber la respuesta. ¿Por qué razón el Padre abandonó al Hijo? Yo creo que usted sabe la respuesta. ¿Por qué el Padre abandonó al Hijo? El Padre abandonó a su Hijo Jesús porque en ese momento Él estaba propiciando nuestros pecados. En ese momento tan crucial de la historia, el Señor Jesús fue dejado de lado por su Padre porque el Padre es justo y santo. Y en ese momento su Hijo Jesús cargó el pecado de nosotros, el pecado que tú y yo cometimos antes, el pecado que tú y yo cometimos incluso esta mañana. Estaba descansando, reposando la culpa de ese pecado sobre el Señor Jesucristo. Por esa razón, el Padre, aquel que con anticipación, 2 veces públicamente había dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien tengo alegría, en quien tengo contentamiento. Ese mismo Padre, en ese momento en la cruz, lo estaba dejando por ti y por mí. Esa comunión íntima que existía entre el Padre y el Hijo fue destruida en ese momento por tu pecado y el mío en la cruz. Entonces, por eso es que es tan importante y tan llamador de atención para nosotros este salmo, para que nosotros meditemos una vez más la importancia de la obra del Señor Jesús en función de nosotros y también de la gravedad de nuestro pecado. Nuestros pecados no son cosas sencillas, no son cosas que implican solamente errar en un blanco. Equivocarse, ¿no? El pecado es algo mucho más grave, es algo que atenta directamente contra la esencia misma de un Dios santo y puro. Por eso, por causa de tu pecado y el mío, es que el Padre abandonó al Hijo en ese momento, cuando más lo necesitaba. Recordemos que el Señor Jesús clamó en el Getsemaní, ¿cierto? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Eso quiere decir en palabras simples, Padre, si es posible yo que no muera de esta forma. Pero Él termina esa oración diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre en este momento tan crucial en la vida terrenal del Señor Jesucristo fue dejarlo de lado, porque en ese momento Él estaba cargando con la culpa de nuestros pecados. Eso es lo que estaba haciendo el Señor en ese momento, por tus pecados y por el mío, por salvarnos. Pero en la cruz, y en esa época, en esa parte del final de la vida del Señor Jesús, Él no tan solamente fue abandonado por su Padre, Él también fue abandonado por sus discípulos, sus 2 amigos que durante más de 3 años estuvieron con Él, día y noche, compartiendo, escuchándole, viendo cómo Él sanaba a la gente, viendo cómo Él compartía con el más necesitado. Ellos estuvieron ahí y presenciaron eso, pero al momento de ver lo que lo apresaron, sus 12 amigos íntimos lo dejaron solo. Jesús no solamente estaba abandonado por el Padre en ese momento, sino también aquellos que habían estado con Él lo dejaron solo y abandonado. Por eso es que este pasaje, a partir del versículo 13 en adelante, nos muestra un gemir, una aflicción del corazón, la aflicción del corazón que el Señor Jesucristo tuvo, que experimentó en ese momento. Hermanos, aquí en este salmo Dios nos da la posibilidad de poder remontarnos al momento de la cruz y ver el corazón de Jesús, qué es lo que estaba pasando por su mente, qué es lo que estaba pasando por sus emociones. Es increíble, es maravilloso este salmo, porque nos muestra eso.
En el relato de los evangelios solamente nos muestran los hechos, los acontecimientos que ocurrieron acá. Pero acá podemos ver el corazón del Señor Jesús estando en esa condición, en ese momento de aflicción tan importante. Es por eso que esto también es para nosotros un ejemplo. Porque cuando nosotros estamos pasando por aflicciones, podemos también de alguna manera sentirnos como el Señor Jesús, olvidado. El versículo comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué te has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Perdón. Eso es él se sentía abandonado por el Padre. Quizá tú y yo en algunas oportunidades nos hemos sentido abandonados por Dios. Tenemos una petición, tenemos una aflicción, recurrimos al Padre y Él no responde de manera inmediata. Y nosotros nos desesperamos y pensamos que Dios no ha oído nuestras oraciones. Eso también lo sintió el Hijo. El Hijo te puede entender cuando tú sientes eso, porque Él igual lo experimentó. Él igual experimentó eso. Es por eso que también a la hora de que Él nos muestra esta actitud que tuvo Él y este sentir que tuvo Él, que nosotros también pudiésemos sentirnos, Él también nos muestra la actitud correcta que nosotros debemos tener cuando estamos pasando momentos de aflicción. Y esa actitud es la actitud de confianza que el Señor Jesucristo tenía en su Padre, a pesar de estar pasando por la cosa más injusta que podría haber pasado. A veces a ti y a mí nos va a ir mal. Probablemente por cosas que nosotros hayamos cometido, cosas que nosotros nos hayamos equivocado. Pero el Señor Jesús no había cometido ningún error. Él había vivido una vida perfecta. Él, más que nadie, merecía lo mejor. Sin embargo, le dieron lo peor. Y la actitud del Señor Jesús ante esa injusticia fue una actitud de confianza. A pesar de que sí se sintió en momentos determinados abandonado por el Padre, a pesar de eso, Él confiaba en el Dios que tenía. Él continúa el versículo 3 al 5, acompáñame en la lectura en el Salmo 22. Dice lo siguiente: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron liberados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. A pesar de que parecía que el Padre no escuchaba su clamor, no escuchaba su lamento, a pesar de eso él tenía confianza en el Dios que conocía. ¿Pero por qué tenía confianza en ese Dios que conocía? Porque él conocía íntimamente a Dios de dos maneras, o en dos de sus atributos o en dos de sus perfecciones. Una es la santidad. Dice: pero tú eres santo. Y la santidad de Dios es aquella que nos lleva a nosotros también a confiar en Dios. Cuando estamos pasando por momentos de angustia, debemos confiar en Dios porque Él es santo. Eso es lo primero. Pero también el otro atributo que aparece aquí entre líneas y que lamentablemente la versión Reina Valera no lo muestra tan claramente, es lo que aparece en la segunda parte de este versículo 3. Dice: tú que habitas en las alabanzas de Israel. En realidad, la correcta traducción, en vez de habitas, sería tú que estás entronizado en las alabanzas de Israel. Y entronizado nos habla de un trono. Y si nos habla de un trono, nos está hablando de un rey. La confianza que el Señor Jesús tenía, la esperanza que Él tenía en su Padre, era que Él lo conocía perfectamente, que Él era un Dios santo y un Dios soberano. Porque si es un rey y está en un trono, es soberano. Y eso es lo que nos muestra en primer lugar esto para aplicación a nuestras vidas. El Señor Jesús, en este momento de injusticia tan grande, Él confió, a pesar de que parecía que Dios no lo oía. A pesar de eso, Él confió en el Dios que conocía, ese Dios santo y ese Dios soberano. Por lo mismo, para nosotros, hermanos míos, cuando estamos pasando por una situación de esas características, debemos estar confiados en el Dios que conocemos. Eso es lo más importante de esto. Ahora bien, esto es lo primero que vimos, el abandono del Padre. Eso es lo primero que nos muestra este pasaje. Pero también nos muestra otra cosa que también nos va a llevar al marco de la cruz o al escenario de la cruz, que es el actuar de los enemigos del Señor. Acompáñame del verso 6 al 8 y vamos a ver de qué manera actuaron con el Señor sus enemigos. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, el despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía.
Vemos a un Jesús abandonado por su Padre. Vemos a un Señor Jesús abandonado por sus discípulos y por toda esa gente que en un momento se agolpaba a escucharlo. ¿Se acuerdan el relato de los evangelios? La gente se agolpaba. ¿Para qué? Para recibir el beneficio de parte de Dios, para recibir la sanidad de parte del Señor Jesús. Ahí todos corrían. Pero en este momento tan difícil de la vida del Señor Jesús estaba solo. Y los únicos que lo acompañaban, en vez de hacerle bien, le hacían mal. Lo único que deseaban era que él fuera destruido. Fíjense en el ejemplo que él dice más, yo soy un gusano. Él podría haber empleado un ejemplo de otro animal que se arrastra, por ejemplo, una serpiente. Pero la serpiente, cuando alguien le va a pisar, se da vuelta, lucha y trata de morder. Pero el gusano no hace nada. El gusano es lo más vil que hay. El gusano es el insecto, no es un insecto en realidad, es un bicho, porque no tiene 6 patas, así que no es insecto. Pero es un bicho que es el más despreciado por todos. Por todos. De hecho, los animales más débiles se comen a los gusanos, se comen a las lombrices. Entonces, eso nos muestra la forma en la cual el Señor Jesús se entregó. Él se entregó como un gusano. Él no habló, no salió palabra suya en su propia defensa. Él cayó. Cuando se le acusaba injustamente, él se cayó. Él guardó el silencio. Y eso es increíble. Y esa es la forma en la cual él se muestra como un gusano y no como hombre. No como hombre. Y aquí empieza lo siguiente. ¿De qué forma comienza a actuar y comienzan a cosas que empiezan a decirle los enemigos? Dice, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo. El Señor Jesús en ese momento recibió toda la burla del pueblo, no tan solo de la gente, no tan solo de la gente que estaba pidiendo a gritos su condena, su muerte, sino de todo el pueblo. Estaban todos admirando lo que pasaba. Estaban todos observándolo detenidamente. Y todos aquellos que en algún momento determinado gritaban, ahora en favor de Cristo, posteriormente a eso gritaban, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y en este momento estaban gritándole quizá, ¿qué cosa? A nuestro amado Señor Jesucristo, quien estaba muriendo por la culpa del pecado tuya y mía. Lo despreciaron. Era un gusano. Se reían de él, se mofaban de él. ¿Se acuerdan? Con una caña le golpeaban la cabeza, ¿se acuerdan? Y después le decían, ya, profetiza, ¿quién te golpeó? Se burlaban de él, se burlaban de nuestro Señor Jesús. Lo insultaban, eso es lo que significa estirar la boca. En el pasaje en el versículo 7 dice estiran la boca. Eso significa que estaban insultándole, diciéndole groserías, quizá qué cosa le decían. Esa era el actuar que las únicas personas que acompañaban al Señor Jesús en ese momento tan difícil de su vida decían. Y fíjense después, se mofaban de lo que sus mismas palabras habían dicho en un momento. Él dijo que su Padre era Dios. Y él dice aquí en el versículo 8, e incluso en el mismo relato de Mateo 27, versículo 43, los soldados dicen, y la gente dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Citando casi de manera literal el versículo 8 del Salmo 22 que dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Entonces aquí vemos de manera literal muchas veces lo que ocurrió en aquella cruz, por ti y por mí. Ahora bien, también dice el texto que a partir del versículo 12 al 13, acompáñame con su lectura ahí, habla de la descripción que tienen estas personas que estaban injuriando al Señor, que estaban atacándolo ahí desmedidamente. Dice en el versículo 12 al 13, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Estos toros de Basán se están refiriendo a las personas que tenían autoridad en el pueblo. Los toros de Basán eran conocidos por ser toros muy gorditos, se los alimentaban mucho. Eran así preciosos esos toros. Incluso en el libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo 1, se hace una alusión a las vacas de Basán. Y en esa oportunidad las vacas de Basán se está refiriendo a los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Por tanto, podemos entender que aquí también se está refiriendo a eso de una manera alegórica. Entonces, cuando dicen los toros de Basán, cuando dice acá, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, se está refiriendo
a los sacerdotes, a los principales, a las personas que tenían autoridad y poder en Israel. Estaban ahí acechándolo, ¿cierto? Y hostigándolo mientras él estaba pasando por esa situación tan difícil. También habla el versículo 16, por ejemplo, acompáñeme. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Eso dice el versículo 16. Perros también. Entonces hace una comparación con animales. Los perros. ¿Quién eran estos perros? Quienes le rodearon. Obviamente los perros representan a los soldados romanos y también a toda la gente que estaba expectante ahí, viendo lo que le estaban haciendo al Señor Jesús. Se dan cuenta cómo todo esto 1000 años antes, de manera casi literal, está escrito y estaba dicho que iba a ocurrir. ¿Cómo no sorprenderse de la palabra de Dios? ¿Cómo no darle gracias al Señor porque Él ha abierto nuestros ojos para que podamos ver lo que su palabra dice? Nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo podemos ver esto y ver con claridad que Cristo está acá. Es la obra de Cristo la que está acá, no es otra cosa. Sin embargo, lamentablemente para muchas personas esto aún es un velo. El detalle y la precisión con el cual dice el versículo 16, fíjense, me ha cercado, la segunda parte, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿A qué les suena eso? No sé a ustedes, pero a mí me suena a una cruz. Horadaron mis manos y mis pies. Perforaron mis manos y mis pies. Eso nos muestra, querido hermano, que la obra de Cristo, desde mucho antes de que tú y yo naciésemos, y mucho antes que Adán y Eva incluso pecaran, estaba desde antes de la fundación del mundo, lista y dispuesta para que tú el día de hoy, tú y yo, podamos recibir esa gracia del Señor. ¿Cómo no estar agradecido por eso? También nos muestra, avanzando, la tortura que recibió el Señor Jesús. Aparte de abandono, aparte de desprecio, burla, Él habla del abandono y del castigo físico y mental que sufrió el Señor Jesús. Versículo 14 al 15. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Nos muestra nuevamente sus huesos siendo lastimados por los azotes, por el mismo calor del sol, por todo lo que implicaba la cruz. La crucifixión era una muerte sumamente cruenta. La gente moría crucificada ahogada, no moría desangrada, morían ahogada. Cada vez que las personas querían respirar, tenían que, con todo su cuerpo, como estaba en una posición tan incómoda, tenían que apoyarse con sus pies y para poder inhalar tenían que moverse. Eso implicaba que los clavos que sostenían sus manos y el peso de los clavos que sostenían los pies le produjeron un dolor intenso, tremendo. Eso es lo que padeció el Señor Jesús. Y eso es lo que aquí nos muestra por medio también de este relato. Todos mis huesos se descoyuntaron. Pero Él no tan solo habla aquí de el sufrimiento físico que el Señor Jesús tuvo, sino también nos habla de su corazón. Dice, mi corazón fue como cera. ¿Cómo es la cera? Al sol. Se derrite. Estaba totalmente destrozado y continúa diciendo, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como les he dicho, para la concepción hebrea, en las entrañas están las emociones. Por tanto, su corazón, su ser se derritió, por así decirlo, y sus emociones fueron totalmente quebradas en ese momento. Como les he dicho yo, cuando al Señor Jesús le clavan la lanza y desde su costado sale agua y sangre, eso nos muestra clínicamente que el corazón del Señor Jesús fue destrozado. El corazón fue destrozado. No sé si ustedes han sufrido alguna pena alguna vez, yo creo que sí. ¿Cómo uno siente el corazón? ¿Se han dado cuenta como algo extraño, algo? El Señor Jesús, su corazón fue destruido. ¿Por qué? Por cargar con tu pecado y cargar con mi pecado. Él estaba totalmente derramado en esa cruz por ti y por mí. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. El mismo relato del Evangelio nos muestra que Él tuvo sed y pidió sed, ¿se acuerdan? Tengo sed, dice. Y para que se cumpliera la Escritura, incluso dice el texto. Entonces,
Todo esto nos muestra lo que pasó. Y la vergüenza también era continua y continua. Versículo 22, o sea, capítulo 22, versículos 17 al 18. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Hermanos, Jesús no fue crucificado con ropa. Esa imagen de la cruz que muchas veces se encuentran en las capillas católicas, donde la cruz es como una paz y una tranquilidad. Uno ve a Jesús así, ¿cierto? La crucifixión era lo menos parecido a eso. Era sumamente doloroso y angustiante. Ellos no estaban con un taparrabo que le cubría su dignidad. No, él estaba totalmente desnudo. La gente la crucificaban desnuda, sin nada, sin nada. Por eso aquí dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. El Señor Jesús fue despojado de su ropa. Recordemos el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecan. ¿Cuál fue la primera repercusión en sus vidas luego de haber pecado? Dice que sintieron vergüenza al estar desnudos. El Señor Jesucristo fue desnudado por el pecado de Adán y Eva. Y ese pecado es el tuyo y el mío. Él fue desnudado para que por medio de su justicia, al día de hoy nosotros estemos cubiertos con su justicia y su gracia. ¡Qué maravilla! ¿Cómo no conmoverse con esto? ¿Cómo no darle gracias al Señor por lo que Él hizo por nosotros? Y el versículo 18 nos habla de manera literal lo que ocurrió. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso en el texto del Evangelio aparece de manera literal cuando los soldados estaban echando suerte para ver quién se quedaba con la túnica del Señor Jesús. Entonces, qué increíble es ver esto. Por eso quiero citar a un pastor llamado Tim Keller que dice que la Navidad significa que estamos tan perdidos, que somos tan incapaces de salvarnos a nosotros mismos, que lo único que podía salvarnos era la muerte del Hijo de Dios. Eso es lo que significa la Navidad. Y eso es lo que nosotros también debemos recordar siempre. Y no tan solo en esta época de diciembre cuando lo celebramos, sino como les he dicho, cada oportunidad, cada día debe estar presente en nosotros la obra de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, yo podría terminar el sermón aquí y nos vamos extasiados por la obra de Cristo. Pero qué maravilla que este salmo no se queda ahí. Este salmo continúa. Y continúa dando el mensaje de esperanza más grande que pueda haber. Acompáñenme por favor al versículo 2. Y dice que el resultado, aquí es como que hay una transición entre todo el relato que ha venido mostrándonos del sacrificio de la cruz del Señor Jesús. Pero aquí algo cambia. Aquí ya no hay angustia. Aquí a partir del 22 en adelante ya no hay angustia, ya no hay abandono. Aquí hay otra cosa totalmente distinta. Y esto nos habla de la repercusión, del fruto de la obra del Señor Jesús. El Salmo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Se dan cuenta el cambio radical que existe entre la angustia y la alabanza? Anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Nosotros. El Señor Jesús resucitó posteriormente y anunció el Evangelio, ¿cierto?, a sus discípulos, y sus discípulos, guiados por el Espíritu Santo hasta el día de hoy, nosotros los discípulos que somos de esta generación, seguimos predicando y anunciando el nombre de nuestro Señor. ¿A quién? A nuestros hermanos, a todo pueblo, pero en particular quienes oyen nuestra voz son nuestros hermanos. La predicación del Evangelio fue el fruto de esa cruz. Eso es lo que fue. También el Salmo 22, el versículo 23, acompáñeme, dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Aquí no se está refiriendo a Israel nación, se está refiriendo a Israel pueblo de Dios que somos nosotros. Los que teméis a Jehová, alabadle. ¿Se dan cuenta? Esa cruz, ese sufrimiento, esa ignominia, esa vergüenza se transformó en gozo, se transformó en alegría, se transformó en alabanza, en gloria. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Acompáñenme al versículo 26 ahora. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para
siempre alabarán a Jehová los que le buscan. Y aquí nos está hablando del fruto de esa obra de la cruz del Señor Jesús, que es la alabanza de la gloria, de la gracia de nuestro Señor. El otro fruto que aquí aparece no es tan solo eso, sino también que todas las naciones se iban a volver al Rey. Versículo 27 al 31, acompáñeme, dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su obra maravillosa en la cruz. Que debe producir en nosotros alabanza a Dios, gloria a Dios, y nuestras vidas totalmente agradecidas por la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No tan solamente esa parte trágica que sí lo fue por tu pecado y por el mío, sino también el beneficio de la obra de Cristo, glorificando a Dios y también siendo el Señor Jesús posteriormente proclamado y declarado Rey. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida en su propia alma. La posteridad, los que vienen después, le servirán. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no conocido aún. Eso nos habla de que el Evangelio iba a ser predicado en todas las naciones de la tierra. Y esa es tu labor y la mía, hermano. Tu labor y la mía es predicar este Evangelio que el Señor Jesucristo nos mostró por medio de su obra maravillosa en la cruz. No tan solamente esa obra en la cruz, sino también una vida perfecta. La vida perfecta que Él tuvo para que, por medio de esa vida perfecta, a nosotros se nos imputara esa perfección y esa justicia que nosotros no teníamos. Entonces, ¿cómo no estar gozosos este tiempo especial en el cual recordamos que Jesús vino? Porque Jesús vino para esto precisamente, para dar gloria al Padre, pero esa gloria para beneficio de nosotros nos trajo a nosotros eterna salvación y vida eterna. ¿Cómo no agradecerle a Dios? ¿Cómo no estar gozosos día a día cada vez que abrimos nuestros ojos y podemos ver la nueva oportunidad que Dios nos da de poder recordar su sacrificio en la cruz por nosotros? Gloria sea a Dios. Esto, hermano míos, vuelvo a insistirlo, fue escrito 1000 años antes de que el Señor Jesús naciera. Por eso es que nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de escudriñar la Escritura día a día y de poder ser alimentados por medio de su palabra. Y de esa forma también ver a Cristo ahí en su palabra y glorificarle, obedecerle y darle la gloria que Él se merece por lo que hizo por nosotros. Ese es el maravilloso mensaje del Evangelio. Maravilloso mensaje del Evangelio. Incline su rostro y acompáñeme a orar a nuestro Dios. Dios mío, muchas gracias por poder nuevamente recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, Padre. Gracias porque si nosotros nos arrepentimos y confiamos plenamente en la obra que Él hizo, podemos descansar de nuestro peregrinar de manera propia hacia ti. Muchas veces nosotros pensamos que podemos por medio de las obras alcanzarte a ti, conocerte a ti. Pero en la obra de nuestro Señor Jesús nos mostraste que esa es la única obra que tiene valor para ti. Aquel Hijo tuyo, perfecto, soberano, Dios poderoso, que vino, se humilló a sí mismo y tomó nuestra condición para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por esa obra maravillosa que tú hiciste por nosotros. Gracias por darnos salvación y que podamos vivir vidas gozosas, Padre, porque hemos sido salvados. Que no haya nada en este mundo que, a pesar de que pueda ser una situación difícil, pero que nos quite el gozo de estar confiado de que estamos en ti y de que tenemos salvación por los siglos de los siglos en la eternidad. Muchas gracias, Padre, por la obra de nuestro Señor y por medio de esa sangre preciosa derramada por nosotros, a favor de nosotros, para perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Te damos
en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.